Mi nombre es Elio Rodrigo Castillo, soy investigador de CONICET. Investigo el comportamiento de las tucuras y de las langostas. Hoy les voy a contar acerca de estos insectos que son súper interesantes porque tienen importancia económica, importancia para el agro, ya que producen explosiones demográficas donde se concentran un montón de individuos que pueden hacer daños en cultivos y en pasturas naturales e implantadas. Los ortópteras están incluidos dentro del grupo de insectos de los Polineoptera y en general hay una clasificación que los divide en dos grupos, ¿sí? Los ortópteros incluyen aproximadamente unas 28.000 especies y dentro de los grupos que mencioné, por un lado tenemos los Encífera, que son los saltamontes de antenas largas, y por otro lado tenemos los Elífera, ¿sí? Que son los saltamontes de antenas cortas, que incluyen tanto las langostas como las tucuras. Los saltamontes en general presentan diferentes hábitos, algunos pueden ser diurnos, otros se sienten mejor durante la noche, están mucho más activos. También ocupan diferentes biótopos, se los puede encontrar en la vegetación arbustiva o también en algunos ambientes despejados con vegetación herbácea. Inclusive hay algunas especies que habitan cavernas, ¿no? Dentro de los ortópteros o los saltamontes, como se los conoce, hay muchas especies que habitan ambientes húmedos o de humedad moderada y en el caso de los acrídeos ocupan ambientes xerófilos o más secos. En la naturaleza nosotros podemos encontrar especies tanto de lo que comúnmente se conoce como grillos o saltamontes, tucuras, langosta y bueno, esto por ahí de alguna manera genera una confusión porque no podemos diferenciar bien o precisamente sin conocerlos demasiado entre langostas y tucura, o sea, aquellas que tienen importancia para el agro. Para diferenciar un poco entre macho y hembra, que está relacionado con el ciclo de vida de los saltamontes, existen caracteres morfológicos que son utilizados para diferenciar especies que básicamente están concentrados en la genitalia masculina de las especies. En el caso de las hembras, y específicamente en los acrídeos, el último segmento abdominal de la hembra, ¿sí?, tiene una estructura que se llama ovipositor, ¿sí? Este ovipositor lo utilizan las hembras específicamente para depositar los huevos en un sustrato, ya sea arena, en el caso de algunos grupos, o en las hojas de las plantas también, ¿no? En el caso de los acrídeos, donde están incluidas las tucuras y las langostas, lo hacen en forma de una estructura denominada ooteca, ¿sí? Entonces, cuando la hembra comienza a tener esos reflejos para oviponar en la tierra, ¿sí?, en presencia de ese sustrato y ante condiciones de temperatura y ambientes correctas, la hembra oviposiciona y ahí comienza el ciclo de vida, ¿sí? Cuando eclosionan, lo que sale del huevo es un adulto en miniatura, ¿sí? Y este ciclo sí, va avanzando y a medida que va avanzando van pasando de estadios ninfales uno tras otro, ¿sí? A medida que van mudando, el bicho o el insecto va creciendo, ¿sí? Aproximadamente, en general, se dice que un ortóptero o un saltamonte tiene entre 6 a 7 estadios ninfales hasta llegar a adulto. En el caso de un individuo que está próximo a llegar a adulto, en la última etapa de ninfa o de juvenil, ¿sí?, las alas tienen una forma de triángulo, ¿sí?, y la venación, o sea, las venas que corren sobre las alas, tienen forma paralela, ¿sí?, una al lado de la otra. En el caso de los individuos que ya son adultos, cuando uno observa esta estructura, la venación o las venas que se observan sobre las alas tienen una forma reticular, o sea, en forma de red, ¿sí? Sin embargo, uno puede confundir el tamaño porque hay especies que tienen alas largas, que son macrópteros, o alas que llegan al segundo o tercer segmento abdominal, que son los braquípteros, o sea, que tienen alas cortas. En el caso de los acrídeos, ¿sí?, los acrídeos incluyen la mayor cantidad de especies que tienen importancia para el agro, ¿sí? Y dentro de estos acrídeos están incluidas las tucuras y las langostas. ¿Qué pasa que en Argentina hubo un periodo de recesión muy grande, aproximadamente de 60 años, hasta el 2015, donde la langosta no estaba, ¿sí? En realidad,
al parecer estaba presente, pero no detectaron presencias de brote o no hubo brote. Entonces a eso es lo que se denomina periodo de recesión, cuando las langostas no se las ve o se las encuentran en una densidad muy baja o individuos aislados en la naturaleza. Forman estas densidades, estos outbreaks o estas explosiones, tanto las langostas como las tucuras, ¿sí? Sin embargo, lo que diferencia a la langosta de la tucura, ¿sí?, es que la langosta tiene una plasticidad fenotípica marcada. La langosta tiene dos fases, una fase solitaria y una fase gregaria. Entonces, entre medio de estos dos estados, de estas dos fases, hay una gradación, ¿sí? Entonces, bajo ciertas condiciones ambientales, la langosta lo que hace es puede agregarse y puede tener este comportamiento de manga o puede marchar. Por supuesto que de esto se sabe desde un modelo biológico, que es la langosta del desierto o Esquistocerca gregaria, aproximadamente de la década del 20 que se viene estudiando este modelo biológico y se tiene mucho conocimiento acerca de él. De hecho, ya se saben las causas de por qué pasa de una fase solitaria a una fase gregaria. Tiene que ver con algunos neurotransmisores a nivel de estímulos nerviosos que permiten este cambio de fase, ¿sí? Inclusive lo interesante también es saber que como tienen esta capacidad de producir diferentes formas de esos individuos, en algún momento se los confundió pensando que eran especies diferentes. Y aquí viene la importancia de conocer acerca de la morfología de los insectos, acerca de la biología de estos insectos. En el caso de las tucuras, ¿sí?, todavía no se sabe mucho, inclusive se está estudiando. Al parecer son muchos factores que están relacionados en la producción de estos brotes, ¿sí?, tanto factores climáticos como alimentos o también algunos otros factores como por ejemplo factores reproductivos. Aquí en la provincia de Misiones está bien representada la diversidad de acrídidos que tenemos en Argentina. Sin embargo, de importancia para el agro, de importancia económica, aquí en Misiones llegan dos especies, una que es Dicroplus elongatus y otra que es Esquistocerca cancellata. Sin embargo, lo que pasó hace muy pocos días, lo que fue un brote de tucuras y no de langostas. Todo este comportamiento de los outbreaks o de las explosiones demográficas no podrían traspolarse directamente a lo que sucedió aquí hace unos días en el interior de Misiones, ya que estamos hablando de otras especies, estamos hablando de otro tipo de biología y que probablemente estén regidos por otros factores que no podrían compararse con lo que sucede realmente en Buenos Aires.